Muy buenas noches, profesora Dalila Perrospi. El día de hoy voy a hacer una exposición sobre el tema de la inflación. Mi nombre es Jadel Cipeña de la Cruz. Estoy cursando la carrera de contabilidad, tercer ciclo. Y bueno, para comenzar, ¿no? Brevemente, sobre qué es la inflación. Bueno, la inflación es el aumento generalizado de todos los precios de los bienes y de los servicios. ¿Qué trata de explicar la inflación? Bueno, como lo estaba mencionando, ¿no? Es la alza de todos los precios que se dan de los bienes que nosotros podemos estar vendiendo. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, la inflación tiene una cierta medida, pero esta se basa de acuerdo al índice de precios al consumidor. En Perú, especialmente en Perú, porque en distintos estados la evaluación para medir la inflación que se está suscitando en el país es de diferente manera. En nuestro país es de acuerdo al IPC, que es el índice de precios al consumidor. Esta se encarga de medir los precios de los elementos que conforman la cesta de la compra. Tenemos un cierto método, por así decirlo, o un cierto teoría o métodos sería, ¿no? Por ejemplo, la tasa de inflación. La tasa de inflación es igual al IPC, o sea, del precio al consumidor, del índice de precio al consumidor actual. Si en caso vamos a tocar del 2016 al 2020, ¿cuál ha sido este incremento de ambas brechas, de ambos años distintos, ¿no? El IPC, el actual, como les estaba mencionando, podría ser 2020 y el IPC anterior, que vendría a ser el 2017. El IPC actual se va a restar al IPC anterior, o sea, al índice de precios del consumidor, y esto se va a multiplicar por 100. Y esto se va a dividir por el IPC anterior, o sea, desde dónde vamos a sacar la inflación. Ese sería el método, ¿no? Por el cual vamos a calcular. Pasando al otro punto, los tipos de inflación según su comportamiento. Según su comportamiento, en los tipos de inflación encontramos 4: la deflación, la reflación, la estanflación y la inflación subyacente. ¿Qué es la deflación? La deflación es lo contrario a la inflación, o sea que los precios van a disminuir en una extrema circunstancia, se podría decir. Esto, aunque para otras personas que no lo dan un análisis económico, el hecho de que se bajen los precios de los bienes que vamos a adquirir es un indicio positivo, pero no nos estamos fijando de algo, que al momento de que bajan los precios de los bienes que nosotros vamos a consumir, va a crear un cierto tipo de declive económico en nuestro país. Pasando al otro punto, que es la reflación. Esto es cuando se toman medidas para impulsar la inflación, como también la oferta monetaria y fomentar el consumo. ¿Qué nos trata de decir la reflación? Bueno, como acabo de mencionar, la reflación habla de incentivar a que las medidas, o sea, incentiva a la inflación para no llegar a un cierto punto extremo de inflación. Esto hace que se mantenga. ¿Cómo se va a mantener? A través de la oferta monetaria y fomentando el consumo. ¿Cómo fomentamos el consumo? Fomentamos el consumo con ciertas actividades que pueden realizar las empresas, por ejemplo, las ofertas, el famoso 2x1
entre otros incentivos que se pueden dar, ¿no? Para que el individuo siga consumiendo. La estanflación, ¿qué es la estanflación? Es el tipo más temido, ¿no? Que es un periodo de inflacionista que no se acompaña del crecimiento económico ni aumento de los salarios, por lo que se produce un estancamiento del PBI y una pérdida de poder adquisitivo de la población. ¿Qué nos trata de decir esta inflación? Que se quede el dinero no sube ni baja, se queda estático. Y esto hace que el PBI se estanque. Y eso es lo que ningún estado desea. Todo estado desea que su PBI aumente. Pero en este caso, en este tipo, que es esta inflación, no sucede. No sucede esto y es por eso que no lo consideran como el más temido, porque afecta gravemente a la nación. Y por último, entre los tipos de inflación según su comportamiento, está la inflación subyacente. Esta mide la variación de los precios sin incluir la energía, que tiene un gran impacto. Muy bien, pasamos a los otros tipos. Tipos de inflación según su magnitud. En esto ya no es de acuerdo a su comportamiento, en esto ya viene a ser según su magnitud. Entre ellas está la inflación moderada. ¿Qué es la inflación moderada? Es cuando se incrementa de forma lenta y en consecuencia se mantienen relativamente estables. Esta situación existe confianza en la economía del país, por lo general los salarios se incrementan y existe un buen equilibrio entre consumo y ahorro. ¿Qué quiere decir la inflación moderada? No existe una inflación alta, es por eso que no se da un cambio extremo, por así decirlo. Entonces no afectaría a nuestra nación, solamente sucede una inflación lenta, pero segura, como se dice, ¿no? Es una inflación que nos está ayudando a avanzar como nación de poco en poco económicamente, de poco en poco. Entonces esta no causa ningún daño económico. Segundo, hablamos de la inflación galopante. Este es cuando los precios se disparan en tasas anuales de 2 dígitos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Del 15 o el 30%. Esta situación hace que el dinero pierda un valor a una velocidad impactante, afectando incluso a las transacciones diarias y los precios deben ajustarse constantemente y el ahorro deja de tener sentido. ¿Qué nos trata de decir la inflación galopante? Bueno, nos da a entender de que la economía, el dinero viene a perder el valor que está teniendo, ¿no? Podemos recordar el caso del presidente anterior, Alan García. ¿Qué hizo este? Hizo que los intis perdieran el valor, ya no tenían ningún valor como dinero, ya no tenía, su valor era cero. No es igual, claro, el caso, pero es parecido, hay cierta similitud. Pasando al tercer punto, que es la hiperinflación. La hiperinflación está descontrolada. Estas alcanzan tasas hasta de 1000%, pero ha habido casos en que la hiperinflación eh, ha pasado a comprar bienes y servicios, pero negativamente. Es decir, o sea, em, el, este tipo es la hiperinflación, bueno, es un caso extremo, se podría decir. Ha hecho pues que ya no exista la compra y venta de bienes. No había nada, cero. Es por eso que nos da a entender, ¿no? Parece una locura. Es cero, no hay ninguna compra. No hay, es nula por eso. Esto suele ser se da, ¿no? Por una crisis económica que se da pues por la masa, que se da en el país, ¿no? Por la masa monetaria. Pasamos a las causas. ¿Cuáles son las causas?
está la inflación. El aumento de la demanda. Y en ese caso, ¿qué podríamos decir en el aumento de la demanda? Si un producto tiene demasiada demanda, entonces esta también va a tener oferta. Entonces se da el equilibrio que se necesita. El aumento de los costos. Si hablamos de costos, un breve ejemplo es cuando el petróleo sube, el costo del producto o del bien que nos van a ofrecer va a subir, va a incrementar. Es por eso que hablan, ¿no?, del aumento de los costos. En las expectativas de inflación, las expectativas de inflación es cuando no existe ninguna inflación, pero anticipan que va a existir una inflación y esto a la larga provoca cierto desequilibrio económico. Por último, en las causas estaríamos hablando del aumento de la base monetaria, que es cuando se aumenta el dinero y esto hace que se provoque un crecimiento de demanda de los precios, de la subida de los precios. Vamos a pasar al último punto, que vendrían a ser sus consecuencias. En sus consecuencias se encuentra el incremento de los salarios. ¿Qué quiere decir cuando el incremento de los salarios? Bueno, todos los que pertenecemos como trabajadores, tanto de entidades privadas o públicas, actualmente, vamos a dar un ejemplo, actualmente tenemos el mínimo porcentaje de ganancia por nuestro trabajo por las 8 horas al día es de 930 actualmente. Pero si se produce cierta inflación, este dinero, ¿no?, esta base que se da a los trabajadores, ¿no?, podría subir, de 930 podría subir a 1000. Claro que el incremento no es extremo, siempre va de poco en poco, es por eso que existen inflaciones que no afectan a la economía. Esta debe darse gradualmente, no debe ser un incremento extremo, debe darse de poco en poco, pasos por pasos. Pasando al segundo punto de las consecuencias. Favorece las exportaciones. Como bien sabemos, toda exportación conviene, beneficia a nuestro Estado. Entonces, el hecho de que se incrementen las exportaciones desde ya ayuda a nuestro país, ayuda a que el PBI y nuestra economía, por supuesto, incremente. Pero también desfavorece las importaciones. Favorece también a los activos y sus titulares. ¿Qué quiere decir? Bueno, a los activos, ¿no?, a esas personas que poseen sus empresas, ¿no?, a las personas que producen bienes. El hecho de que la demanda aumente y ellos ofrezcan su oferta va a ser conveniente para su empresa, ¿no? Va a ser conveniente tanto como para el comprador, para el que está ofertando, que vendría a ser la empresa, y para el consumidor, que vendríamos a ser nosotros. Sin nada más que decir, muchas gracias, profesora Dalila, por la atención. Espero que sea una exposición breve y comprensible. Gracias.